Vamos a enlazar el modelo de realidad virtual del robot Scara en Simulink y vamos a programar la cinemática inversa. Entonces vamos a crear un modelo en blanco ejecutando en MATLAB y posteriormente Simulink. Una vez que tenemos el espacio de trabajo del modelo en blanco, ¿sí? Vamos a ejecutar las bibliotecas de Simulink. De tal suerte que tengamos acceso a las herramientas de animación tridimensional que tenemos aquí en el library browser de Simulink. Y aquí vamos a ejecutar, bueno, vamos a traer o vamos a arrastrar al espacio de trabajo VRSync, que es el que va a ser el encargado de enlazar nuestro modelo de Simulink con el modelo de realidad virtual que previamente ya habíamos modelado en otra ocasión. Lo arrastramos. Bien, hay que recordar que lo que vamos a programar son unas ecuaciones, ¿sí? Y esas ecuaciones básicamente, en este caso en función de la arquitectura y de las dimensiones del robot de Scara, el robot va a tener que posicionarse. En este caso voy a dibujar nada más, voy a ilustrar el marco de coordenadas base. ¿Sí? Y desde luego yo voy a darle al robot, no ilustro el robot, pero lo que tengo que ilustrar es una trayectoria. Una trayectoria cualesquiera. En este caso la voy a representar como una trayectoria en X, Y, Z. Y para un conjunto de posiciones que desde luego pertenecientes a esa trayectoria, el robot Scara debe de posicionarse. Entonces, ¿cómo se debe de posicionar a cada cierto punto? Debe de existir un vector desde el origen a ese punto. Para un tiempo 1, por ejemplo, y le vamos a llamar el vector P. Para un tiempo n, pues va a ser P 2, por ejemplo, para un tiempo 2. Entonces, lo que se debe de conocer son precisamente las coordenadas del punto P en cualquier instante de tiempo. Es decir, las coordenadas de P deben de ser conocidas. Por lo tanto, esa trayectoria debe de tener posición en X, posición en Y y posición en Z. En este momento no hemos todavía planeado ninguna trayectoria, pero lo que sabemos es que debe de haber un punto en X, en Y y en Z, bueno, cuyas componentes están en X y Y en Z, que debe de ser conocido. Y ahorita lo vamos a tratar como constantes. Posteriormente vamos a hacer que vayan variando de tal suerte que sigan una trayectoria definida. Entonces, el punto a donde debe de ubicarse el órgano terminal del robot de Scara debe de, bueno, va a estar en función de Px, Py y Pz. Es decir, voy a meter tres constantes. Una va a ser Px. Ahorita va a ser una constante arbitraria. Va a ser otra constante que va a ser Py.
y otra constante que va a ser PZ. Bueno, es PZ. Entonces, el punto donde se debe de ubicar el robot debe de ser conocido. Ahora también lo que necesitamos, se requiere también las distancias del robot. Recordando un poquito los parámetros. ¿Sí? Con respecto a las dimensiones del robot, vamos a poner por aquí. Aquí están. ¿Sí? Necesitamos la distancia A1 y la distancia A2, que estas también deben de ser conocidas y corresponden, desde luego, o provienen de la arquitectura o la geometría del robot de escala. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan cuánto miden estas distancias según lo que modelamos? Bien, esas distancias A1 y A2, según lo que modelamos en el modelo de realidad virtual del robot de Scara, deben valer, A1 debe de ser igual a 0.55 metros y A2 debe de ser igual a 0.45. ¿Sí? Entonces, estas son otras dos constantes que habremos de meter a el modelo de realidad virtual. ¿Sí? Entonces vamos a jalar 5 constantes de aquí a nuestro espacio de trabajo de Simulink. Y aquí desde las bibliotecas de Simulink nos vamos a ir aquí directamente a las bibliotecas de Simulink, las comunes. Y nos vamos aquí a la opción de Source. Y aquí están las constantes. Entonces vamos a jalar 5 de ellas. Sí, 3 son para la posición en X, Y, Z, a donde debe de ubicarse el órgano terminal del robot de Scara. ¿Sí? Y 2 de ellas, que son los parámetros del robot mismo, que está relacionado con la distancia A1 y A2. Y los renombramos. Entonces, esta primera es PX. Es, bueno, básicamente la etiqueta. Esto va a ser PY. La otra va a ser P en Z. Y estas son la distancia A1, que en este caso es la longitud del brazo del robot de Scara. Y esta sería A2. Bueno, para cambiarle el nombre nada más hacemos clic en el icono, bueno, en este caso en el bloque, y volvemos a hacer clic en el nombre y borramos lo que tiene ahí. Y bueno, modificamos el nombre según se requiera. Este es A2. Eso es por cuanto a renombrar los bloques. Por lo que respecta a las dimensiones, a lo que representan, a la cantidad que representan. A1 debe de medir 0.55. Hago doble clic en el bloque para que me aparezca esta ventana. Y aquí el valor constante se lo damos como 0.55.
Y el otro bloque, pues va a ser 0. Aquí en el valor de la constante, 0.45. Por lo que respecta a la coordenada en X, Y, Z, le vamos a dar valores arbitrarios, pero no que superen el metro. Porque, por ejemplo, cuando el robot está totalmente extendido, lo más que puede alcanzar es 1 metro. 0.55 más 0.45, pues da 1 metro. Entonces, estas coordenadas no pueden sobrepasar, desde luego, un metro, porque si el robot lo ponemos aquí en la base, voy a permitirme hacer una pequeña ilustración. Si el robot lo colocamos aquí en la base, desde luego en el origen, aquí, bueno, tenemos el par prismático, y aquí está el punto de operación. La trayectoria debe de estar dentro de este volumen definido cuando los brazos están totalmente estirados alrededor de el eje Z del marco 1, es decir, el espacio de trabajo es máximo un cilindro de 1 metro de radio. Y claro, la altura depende del alcance que tenga el robot en Z. Entonces, el punto a donde se debe de posicionar el robot debe de estar dentro de este cilindro cuyo radio es 1 metro pues de radio. ¿Sí? Entonces, por eso a estos los voy a poner de. No puede tener uno en X, uno en X, uno en Y y uno en Z, porque posiblemente esté fuera del espacio de trabajo. Es el workspace. Por eso ahorita, si bien los voy a suponer conocidos, le voy a bajar el valor de esas constantes para que no se vaya a ubicar fuera del espacio de trabajo del robot de escala. Bien, voy a borrar todo esto. Y bueno, ya me queda algo más pulcro. Los voy a mover. Bueno, los puedo seleccionar haciendo clic y selecciono toda la zona y arrastro, nada más me posiciono sobre uno y lo arrastro. ¿Sí? Y bueno, vamos a cambiar ahorita le voy a poner una fracción, le voy a dar 0.2, 0.3 y 0.5 respectivamente. Bien, ahora sí ya toca programar. Bueno, ya tenemos las cantidades conocidas, tanto de la trayectoria como de los parámetros del robot de escala. Bien, ahorita todavía no hemos hecho la conexión, lo que vamos a programar es la cinemática inversa. Entonces, recordando un poquito lo de la cinemática inversa, la primera solución que nos dio fue esto, que el desplazamiento del par prismático, que es la tercera junta en el robot de escala, debe de ser igual a menos la coordenada en Z. ¿Sí? Entonces, tengo la coordenada en Z, lo único que voy a hacer es la voy a convertir en negativo. Entonces, puedo utilizar una ganancia o directamente la pongo aquí en negativo. La voy a negar con una ganancia. Entonces, aquí en la biblioteca de Simulink, le pongo aquí operaciones matemáticas y busco ganancia, que es esta que está aquí. Está como gen. La arrastro y la conecto a PZ. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esta ganancia debe de convertirla en negativo, es decir, la va a multiplicar por la unidad, pero por la unidad negativa. Hago doble clic sobre la misma y aquí le pongo menos.
Y ya lo que salga de aquí de este bloque, ya lo voy a mandar al par prismático, que representa el desplazamiento en el robot de escara. ¿Sí? Esa ya fue la primera. Era desde luego la más simple. Entonces ya tenemos el desplazamiento del par prismático que vamos a programar al robot de escara en función del eje Z, que es lo único que lo afecta. Ahora lo que tenemos que buscar es más bien programar la solución de θ 2, que representa el giro para posicionarse en ese punto, en el punto PX, PY y PZ. Y bueno, en una sesión anterior habíamos llegado a esta solución. ¿Sí? O también esta otra, que también es validez equivalente. La diferencia entre una y otra es que esta segunda solución le quita la ambigüedad por el coseno inverso. Entonces voy a probar con esta segunda solución, que es lo que necesito. Voy a necesitar a pi, dividirlo entre 2 y sumarle el seno inverso de todo este cociente cuyo numerador es una sumatoria de elementos al cuadrado, positivos y negativos, y el denominador es un producto entre la distancia A1 y A2 del robot que ya tenemos aquí. ¿Sí? Entonces voy a ubicar voy a recortar esto un poquito, lo voy a bajar para ver la fórmula y nuevamente me remonto a la librería de Simulink. ¿Y qué es lo que necesito? Necesito una constante, voy a necesitar otra constante. Entonces nos vamos aquí a Source. Y esta constante pues va a ser pi. O pi sobre 2, como ya está aquí. Para cambiar el valor de esa constante, hacemos desde luego un doble clic y aquí le ponemos simplemente pi sobre 2. ¿Sí? Nótese que puede ser negativo o positivo. Si utilizo negativo pi sobre 2, el seno inverso debe de ser negativo también. O si utilizo el positivo, el seno inverso debe de ser positivo. Entonces voy a irme por la parte positiva. ¿Sí? ¿Qué tenemos también? Tenemos aquí una suma, ya sea de cantidades positivas o negativas. Entonces, como aquí ya tengo una suma que se va a sumar, valga la redundancia, a la función seno inverso, voy nuevamente a operaciones matemáticas, de aquí de la biblioteca de Simulink, y saco una suma. Aquí está. ¿Sí? Necesito también el seno inverso. Nuevamente ahí en operaciones matemáticas, busco función trigonométrica, que está aquí debajo de la suma. Aparece como seno. ¿Sí? Si busco el seno inverso no lo voy a encontrar. Lo que pasa es que se configura la función trigonométrica. Por default aparece seno, pero se puede configurar. Y lo arrastro. Entonces, para configurarlo, bueno, esto lo voy a arrastrar por acá porque la suma se hace al final. Primero tengo que sacar el seno inverso. Hago doble clic en la función trigonométrica. Y aquí elijo que requiero el seno inverso. Está como arcoseno. Arcoseno, perdón. Y aceptamos. Entonces ya tengo el seno inverso. ¿A qué cosa le voy a sacar el seno inverso? A este cociente cuyo numerador es una sumatoria de distancias y coordenadas al cuadrado, positivas y negativas, y el denominador es un producto. Por lo tanto, necesito la función potencia, necesito nuevamente la función suma y necesito el producto y también necesitamos el cociente. ¿Sí? Entonces, nos vamos aquí a la biblioteca de Simulink, nuevamente ahí en Math Operations. Necesitamos el cociente. Está como divide, si no mal recuerdo. Aquí está.
voy a arrastrar esto hacia acá. Necesito la función potencia, nuevamente ahí en operaciones matemáticas. Aquí está mathFunction, que está por default como exponencial a la U. Lo arrastro. Voy a necesitar 4 de ellos, pero voy a modificar uno y luego lo copio 4 veces. Hago doble clic aquí en el bloque de mathFunction y en vez de tener la función exponencial, en el cuadro de diálogo que aparece, elegimos el cuadrado, porque es elevado al cuadrado, ¿no? Y le damos OK. De hecho, hasta cambia y ahí la figura que hace referencia a la función que representa. Y esto lo copio con Control C, lo puedo hacer, y lo pego con Control V 4 veces, porque lo voy a necesitar 4 veces. ¿Sí? Reacomodamos esto. Bueno, esto lo voy a hacer un poquito más para acá. Y necesito una suma. Bueno, aquí ya está la suma. ¿De qué cosa? De todos esos elementos al cuadrado. Ahorita trabajamos con ello. Obtenemos el denominador. Bien, para el denominador necesitamos un producto. ¿Sí? Entonces busco producto aquí en Math Operations. Aquí está product. ¿Qué voy a multiplicar? Bueno, lo que viene ahí, ¿no? Puedo hacer A1 por A2 y luego le pongo una ganancia doble, que es como que, bueno, sería para mí lo más fácil. O sacar una constante y convertir este producto en vez de que tenga 2 entradas, que como se van a multiplicar 3 veces, vaya, el 2 multiplica A1 y A2, aquí necesitaría 3 entradas, el 2, A1 y A2. O lo que voy a realizar es también con la ganancia, que la tengo por aquí, bueno, la saco por acá o la copio si es que ya arrastré una. En mi caso la voy a arrastrar. Es que este producto lo haga al doble. Entonces, aquí voy a conectar que el producto lo haga al doble y aquí en ganancia le voy a dar 2. ¿Sí? Entonces ya tengo 2. Entonces, lo primero que voy a preparar va a ser el denominador, porque bueno, es lo más fácil. Ya tengo 2 veces el producto de 1 a 2. Ya tengo el producto. Entonces voy a arrastrar un cable desde A2. Bueno, A1 y A2. Los voy a mover de aquí para tratar de lograr una mejor bueno, menos amontonadero. Sí. Entonces, A1 lo conecto. A2 lo conecto. Y doblamos el producto, lo hacemos doble. Y aquí está el denominador. Ahora voy a trabajar A1 al cuadrado, A2 al cuadrado, PX al cuadrado y PY. El orden no importa, ¿no? Siempre y cuando respetemos el signo. Entonces, A1 al cuadrado lo conecto. A2 al cuadrado lo conectamos. Luego sigue PX al cuadrado. Lo conecto desde acá. Los puedo mover o los voy a dejar yo ahí en orden. PX cuadrada. Y PY al cuadrado. Conectamos. ¿Sí? Ya está ahí. PY ya está al cuadrado. PZ desde luego no aparece porque nada más estamos, bueno, en este caso la solución no requiere de Z, nada más se trata de alcanzar el punto en X y Y, porque el punto Z lo alcanza el par prismático y ahorita estamos trabajando más el posicionamiento con revolutas. Bueno, eso ya es por arquitectura del robot. Sí. Ya tenemos A1 al cuadrado, A2 al cuadrado, PX al cuadrado y PY al cuadrado.
Claro, después de eso, A1 y A2 se van a sumar positivamente y PX y PY elevados al cuadrado respectivamente deben de ser negativos. Y eso lo vamos a hacer desde luego aquí en el punto suma. Voy a hacer más grande el punto suma. Al seleccionarlo aparecen estos cuadros en las esquinas superiores, inferiores, derechas e izquierdas. Y lo voy a hacer un poquito más grande. Tomo de una esquina y lo arrastro para hacerlo más grande y que los puertos no queden tan amontonados. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo modifico los puertos o el número de puertos e incluso el signo? Hago doble clic sobre el icono, bueno, en este caso sobre el bloque, y aquí tengo el más, pertenece al primer puerto, el otro más pertenece al segundo, al que está abajo. Me hace falta un puerto negativo para PX. ¿Sí? Aquí está PX negativo. Después de elevarlo a la potencia 2, hay que sumarlo negativamente. Y luego PY también es negativo. Entonces, los otros dos puertos que agrego van a ser negativos. Y le damos OK. Claro, ya los pone por default, ¿no? Entonces ya nada más hay que tener cuidado de conectarlos correctamente. A1 al cuadrado, A2 al cuadrado, menos PX al cuadrado y PY al cuadrado menos. Entonces ya estoy haciendo ahí el punto suma del numerador. Ya tengo el denominador. Ahora sí, hacemos el cociente del numerador y el denominador. ¿Sí? Y le sacamos el seno inverso. ¿Sí? Y ahora hay que sumarle pi, que pi ya lo tenemos por acá. Saco otro punto suma. Bueno, ya para no modificar ese, porque lo tendría que hacer pequeño y modificar el número de puertos. O copio uno que está por allá, ¿no? No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? Aquí está. Al seno inverso le vamos a sumar pi sobre 2. Y ya tenemos programada, es decir, aquí a la salida ya me estaría dando el ángulo de teta 2. Una vez, bueno, conectados, vamos a ahora calcular la otra variable de junta que ya habíamos obtenido también, que teta 1, claro, ahora depende de teta 2, y también es el cociente de una sumatoria entre, pues el denominador es otra sumatoria. Y todo eso necesitamos la tangente inversa. ¿Sí? Entonces, vamos a programar esto. Vamos a arrastrar los bloques y conectamos. En este caso lo voy a resumir. Ya nada más voy a presentar la conexión final. Luego, cómo podemos reducir los bloques. Vamos a sacar las funciones. En este caso necesito funciones trigonométricas también. Voy a necesitar, aquí está, teta 1. Voy a necesitar 5 funciones trigonométricas a seno, 2 senos, 2 cosenos y una tangente. La tangente se saca al último, tangente inversa, por lo tanto lo pongo acá. Y modificamos a, bueno, uno es el seno, desde luego, el otro va a ser coseno. Y como están contenidos tanto el numerador como el denominador, pues esta lo copio 2 veces. Sí. Entonces trabajamos en el numerador, tengo el producto de A1 por PY, entonces necesitamos un producto.
Y necesitamos, bueno, van a ser varios productos. Aquí tengo el producto de A1 por PY más el producto de A2 por esta diferencia de senos y cosenos. Entonces, van a necesitar dos productos para el numerador. Tres productos, porque es coseno de algo por PY y PZ. Entonces necesitamos otros productos más. Esto se va a convertir en algo kilométrico. Bien, como esta expresión ya se vuelve un poco complicada porque tiene muchos bloques, lo que vamos a realizar es mejor utilizar una función definida por el usuario. Entonces, esto se encuentra aquí en user define, user defined function. Y lo vamos a arrastrar. Y vamos a sustituir todo esto por una sola función. Pero claro, la tenemos que teclear. Lo primero que debemos de identificar es para esta función, cuántas entradas necesitamos. Sí, necesitamos a A1, a PY, ya van 2, a A2 ya va 3, a θ2 ya va 4, a PX van 5. Y claro, el seno y coseno de θ y bla, 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 eso se puede escribir dentro de la función. Entonces necesitamos 5 entradas. ¿Sí? Entonces, hacemos doble clic para modificar la función. Y aquí vamos a colocar el numerador y luego el denominador. Lo primero que debemos de especificar es quién va a ser la entrada 1. Entonces voy a hacer aquí una pequeña anotación. ¿Quién es U1? ¿Quién va a ser U2? ¿Quién va a ser U3? ¿Quién va a ser U4? Para no perdernos. Entonces, una vez definido quién va a ser A1, A2, bueno, qué entrada va a ser A1, qué entrada va a ser A2, va a ser bla, 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 escribimos la ecuación en función de las entradas. Entonces, el numerador, ahorita lo voy a borrar. El numerador es A1, que es U1. U, abro paréntesis, le pongo el índice, es 1, por PY, y PY va a ser U4, por U4, más la A2, y A2 es U2, U subíndice 2, por, abro y cierro paréntesis porque es el cociente de toda esa expresión. Bueno, aquí lo vamos a, me tapa un poco, lo recorto. A2 que multiplica a el coseno de θ2. Entonces, coseno, abro, cierro paréntesis y me introduzco dentro. Eso ya es cuestión de que lo vayan tecleando sin errores. El coseno de θ2. ¿Quién es θ2? Va a ser U5. ¿Sí? Abro, cierro el índice. Salgo afuera. Es el coseno por PY. ¿Y quién es PY? Es U4. U subíndice 4. Menos el seno de θ2. El seno. Abro paréntesis. θ2 es U5. O va a ser U subíndice 5 por, perdón, cierro la función trigonométrica por PX, y PX va a ser U3, U subíndice 3. Y hasta ahí le damos OK. Bueno, ahorita está el numerador, ¿no? Bien, una técnica que
que podemos utilizar es que lo escribamos en algún archivo de MATLAB. Como aquí tengo MATLAB, le voy a dar nuevo script. Ahí quedó uno, ¿no? Y ahí voy a pegar lo que acabo de escribir para nada más checar la sintaxis. Regreso aquí al archivo de Simulink. Copio todo esto, ¿no? Y lo pego en ese archivo nuevo que di de MATLAB, en este script. Y aquí puedo checar si tengo algún error. ¿Y dónde están cerrando? Los paréntesis. Claro, los subíndices eso no lo va a checar, pero aquí me puedo dar cuenta de si está bien escrita la ecuación. Bueno, todo eso lo tengo que dividir entre el denominador. Lo voy a checar aquí en el... Bueno, voy a copiar esto, lo voy a pegar y modifico nada más los subíndices. De las entradas, o los índices de las entradas más bien. Entonces, en el denominador ahora es A1, que es U1, por PX, y PX debe de ser U3, más A2, ese se conserva, A2 es U2, por el coseno, bueno, la diferencia de seno y coseno, etcétera, coseno de teta 2, teta 12 sigue siendo U5, y por PX, pero PX no es U4, bueno, el denominador es, bueno, PX es U3, más, bueno, aquí cambia, aquí en vez de ser aquí abajo en el denominador, es una suma, no es una diferencia, más el seno de teta 2. Teta 2 sigue siendo U índice 5 por PY, pero PY es U4. Entonces ya nada más por checar dónde están cerrando los subíndices y demás. Creo que está bien. Y a todo eso hay que sacarle la tangente inversa. Es más, para no tener la ambigüedad, tenemos una función, la voy a poner aquí. Si utilizo tangente inversa, a lo mejor es de la componente en X. Bueno, es la sumatoria de cosas en Y, entre la sumatoria de, sumatoria y productos de cosas en X. Pero si este es negativo y este también es negativo, esta tangente inversa no sabe en qué cuadrante está. A lo mejor necesita calcular este ángulo porque es negativo X y negativo Y. Pero como se cancelan los signos con estos, me va a estar calculando este ángulo. ¿Sí? Cuando en realidad debería de ser todo este. Porque bueno, es equivalente. Este ángulo de aquí es equivalente a este de acá. Entonces, para quitar esa ambigüedad, por si no se sabe bien en qué cuadrante está trabajando, lo que vamos a utilizar es la tangente inversa. Es una función trigonométrica de MATLAB que está como a tan 2. También está basado en la tangente inversa, pero ¿qué requiere? La componente en Y, pero no requiere el cociente. Ella hace el cálculo y requiere la componente, o en este caso el denominador. Más bien lo vamos a dejar como denominadores, numerador y denominador. Aquí me pide desde luego el numerador y aquí el denominador. Entonces, esta función trigonométrica me pide el numerador y el denominador.
Y no tengo problemas de ambigüedad si me está calculando este ángulo o me está calculando este o me está calculando este. Siempre los ángulos los va a arrojar respecto al eje positivo de X, es decir, lo va a calcular así o lo va a calcular así, pero no hay ambigüedad. Entonces vamos a utilizar esa función. En todo caso, está aquí como A tan 2. Abro paréntesis. Va el numerador. De hecho, ahí aparece que requiere el numerador. Y luego el denominador. Entonces no va el signo de cociente, sino le ponemos la coma. Y el denominador es este y cerramos la función trigonométrica inversa. Y creo que ya está bien. Y esto es lo que voy a llevar y lo voy a pegar en el bloque, en el modelito de Simulink. Bueno, ahorita borramos todo eso. Y ahí está. Entonces finalmente ya programado queda así, y le damos OK. Y ya debe de aparecer el bloque con, bueno, sigue apareciendo una entrada. Ahora, ¿cómo le especifico quién es la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3, la entrada 4 y la entrada 5? Le vamos a colocar un multiplexor. ¿Sí? Entonces aquí en la biblioteca de Simulink, nos vamos aquí a donde dice ruteo de señales. ¿Sí? Y buscamos un multiplexor. Está aquí, es este MUX. Está como MUX. Lo arrastro. Y aquí me pide el número de entradas. No, antes de darle el número de entradas, lo tomo por una esquina y lo hacemos grande para que quepan más entradas. Desde luego requerimos 5. Por default vienen 2, pero requerimos 5 porque la función requiere 5 entradas. ¿Sí? No se nos olvide, bueno, ya se borró quién era A1, pero, perdón, U1, que es la primera entrada, era A1. Entonces conecto a A1. La primera entrada era A1, la segunda entrada era A2. Entonces lo voy a recorrer más. ¿Sí? La tercera entrada era PX, antes de elevar al cuadrado, entonces PX es cable, entonces lo arrastro hasta acá. PX, PY, que es el siguiente cable con alambre. Y luego el índice, bueno, la entrada número 5 era teta 2. Recuerden, teta 2 la estamos calculando aquí. Aquí es la salida de teta 2. Esta la enviamos a la última entrada del multiplexor. De tal suerte que luzca algo así. Entonces ya nada más a manera de resumen. Aquí ya tenemos el cálculo en función de los parámetros del robot y del punto donde queremos que se sitúe el robot Escara con las dimensiones que lo hemos modelado. Aquí ya tenemos pues aquí tenemos la salida de esta era B3, me parece. Este va a ser teta 2 y aquí tenemos ya teta 1. Y esto es lo que vamos a conectar ahora sí a al modelo en realidad virtual de el robot Escara que ya hemos modelado.
vamos ahora sí a enlazar nuestro modelo de realidad virtual para dejarlo listo para conectarle las señales. Entonces, aquí nuestro modelo de Simulink en el bloque de realidad virtual. Hacemos doble clic. Y nos debe de aparecer una ventana como esta. ¿Sí? Donde precisamente nos dice que no hay ningún mundo cargado. Ya que tenemos esta ventana de los parámetros de el bloque que va a permitirnos enlazar el modelo de realidad virtual de Simulink con Simulink, vamos a darle aquí en Browser, Browse, que es enlazar, y vamos a buscar nuestro archivo de realidad virtual que previamente habíamos modelado del robot Scara. ¿Sí? Y lo buscamos. Bien, y me acuerdo dónde quedó, ¿eh? Estaba, me parece que en mis documentos, aquí en MATLAB, me parece que yo lo había dejado. En robótica. Ah, en Scara Pandemia, así yo le habían nombrado, ¿no? Aquí debería de estar. Ahí está. Y aquí está mi archivo de realidad virtual. Le damos OK. Entonces, ya está cargado el mundo. Ahora vamos a elegir qué variables de los objetos que componen a este mundo de realidad virtual vamos a modificar o que podamos modificar desde Simulink, que en este caso va a ser las dos revolutas, que es para θ1 y θ2, y el desplazamiento del par prismático, que estaba como B3 o prisma, no recuerdo bien. Ahorita lo checamos. Entonces, hacemos clic aquí en Transform y seguimos expandiendo. Y por aquí recordamos que cuando modelamos el robot de Scara, a los objetos que les íbamos a modificar la rotación o traslación les habíamos cambiado el nombre. Los que no le cambiamos el nombre no los podemos controlar, que es el caso de los que aparecen como transform. Entonces, a la revoluta, o bueno, el objeto que representaba la revoluta, yo lo renombré como R1. Y aquí le voy a decir que de este voy a controlar rotación. Como están en secuencia y desde luego un eslabón y un componente del robot va de forma serial, uno es hijo del hijo del hijo del hijo, si seguimos expandiendo aquí en donde dice children, hasta encontrar la siguiente revoluta. Que bueno, los identificamos porque tienen cambiado el nombre. Aquí, en mi caso, la otra revoluta o el objeto que representa la rotación de la revoluta 2, lo nombré como R2 y también esta le voy a modificar la rotación, o bueno, voy a poder manipular la rotación desde Simulink. Y seguimos buscando los siguientes eslabones, que en este caso falta el eslabón 3, que debería de estar como par prismático o en este caso está como P3. Era el par prismático que es la junta número 3 en mi caso. De este no voy a controlar yo rotación, lo que voy a controlar es traslación. Le vamos a aplicar y OK. Entonces ya en nuestro bloque ya nos aparecen los puertos para yo enviar el desplazamiento angular de θ1 a R1, el desplazamiento angular de θ2 a R2 y el desplazamiento lineal del par prismático, que en este caso va a ser la traslación de el objeto nombrado como P3. Entonces, hasta aquí termina básicamente este tutorial y en el siguiente ya vamos a ver la forma de conectarlos.
Bien, no se les olvide guardar el modelito de Simulink. No lo habíamos guardado. A veces inesperadamente se cierra y bueno, todo el trabajo, si no hemos hecho guardarlo, no lo hemos guardado, se pierde, ¿no? Una recomendación, el modelo de Simulink es diferente al modelo de realidad virtual del robot Scara. Entonces son dos archivos que se van a enlazar. Preferentemente métalo siempre en la misma carpeta. El modelo del robot, bueno, su modelo de realidad virtual, que en este caso es el robot Scara, y el modelo de Simulink. No son dos archivos iguales, son dos archivos distintos que lo estamos enlazando a través, desde luego, de Simulink. Entonces, métanlos generalmente siempre en la misma carpeta para que no tengan problemas de que se pierde ese enlace. E importante también es que no utilicen acentos, no utilicen la ñ y algunos caracteres prohibidos como guiones intermedios, ampersands, etcétera. Entonces, en mi caso, bueno, yo aquí desde luego estoy batallando en encontrar dónde está, pero bueno, eso ya nada más es cuestión de buscar en dónde se encuentra. En mi caso estaba en MATLAB, aquí Scara Pandemia. Y aquí le pongo el nombre. Se puede llamar igual que el modelo del robot de Scara o se puede llamar diferente. Se puede llamar igual porque la terminación desde luego es diferente. Algunos en las versiones recientes les aparece como SLX y en versiones del 2015 o 14 hacia atrás, el modelo de realidad de Simulink aparece como MDL. En versiones recientes aparece como SLX. La terminación que les sugiere ahí cuando están grabando su archivo, pues respétenla. Y en mi caso pues va a ser Scara. Y bueno, básicamente con eso tenemos guardado el archivo de Simulink de la cinemática inversa. Y ahí mismo está guardada. Claro, aquí no aparece porque tiene otra terminación, el modelo de realidad virtual del robot de Scara. Y bueno, ya la conexión, repito, la haremos en el siguiente video. Básicamente por hoy sería todo.